Al Señor imploro a grandes voces, al Señor suplico a grandes voces. En la presencia del Señor yo explayo mi lamento, y ante el relato de mi aflicción, cuando desfallece mi espíritu, pero tú, Señor, me escuchas. Tú conoces mi sendero. En el camino por donde pasaba ocultaron una trampa. Dirige a la derecha tu mirada y ve como ninguno me conoce. Lejos de mí está cualquier refugio. Nadie se preocupa de mi vida. A ti clamo, Señor, y a ti te digo, tú eres mi esperanza. Tú eres la parte de la heredad que me ha tocado. Atiende a mi clamor porque estoy decaído. Ponme a salvo de mis perseguidores que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que dé gracias a tu nombre. Una ronda harán los justos en torno a mí al saber los favores que tú me has hecho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridas hermanas y hermanos, en la hora de la prueba, en la hora de la aflicción, en la hora de los problemas difíciles que muchas veces pasamos en nuestra vida, hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Y creemos y sabemos que como nosotros nos hemos fiado de Él, así como el salmista lo canta en este salmo tan bello 142, también nosotros en el momento de la súplica, de la aflicción, de los problemas difíciles de nuestra vida, acudimos al Señor y lo hacemos en una forma de diálogo, en ese diálogo que es la relación íntima de usted con Dios. Ese diálogo que nosotros sostenemos debe ser un verdadero acercamiento con Él. Por eso en este día quiero yo tocar con ustedes en la reflexión este tema, el Padre Nuestro, taller de oración. Para ello, mis hermanas y hermanos, quiero recordar que el Padre Nuestro es la oración evangélica de Jesús, que se centra precisamente en el tema de la oración y se divide en 3 secciones. En ella habla Jesús del contenido y de la necesidad, de la eficacia de una oración perseverante. Contenido, eficacia y necesidad. Son 3 palabras claves que nosotros debemos tomar en cuenta. El contenido, la necesidad y la eficacia de una oración perseverante. Quiero que recordemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 15. ¿Y qué nos dice o qué nos dirá el Evangelio según San Mateo, del capítulo 9 al 15? Dice lo siguiente: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas,
también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, a partir de esta palabra de Dios que hemos escuchado, tenemos nosotros, les decía yo, esa experiencia de oración en el contenido, necesidad, eficacia y perseverancia de la oración. En el Padre Nuestro nosotros encontramos 7 peticiones y son tan lindas esas peticiones porque Jesús nos regala una experiencia tan edificante. Si ustedes recuerdan esa experiencia de Jesús cuando dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide pescado, le va a dar una culebra. O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan. Esa petición del niño que es dependiente de su papá y de su mamá, es la que Jesús toma como propia para decir: ustedes también deben comportarse de la misma manera con mi Padre Celestial, que es Padre de ustedes. Entonces, en esa relación de intimidad que Dios tiene con nosotros, es Jesús precisamente el que nos hace a nosotros tener esa relación con Dios Padre, que, dicho sea de paso, en tantas veces que se menciona a Dios en la Sagrada Escritura, solo 14 veces en la Sagrada Escritura encontramos nosotros esa palabra de Padre para mencionar o para tener esa relación con Dios. Por eso Jesucristo nos vino a presentar el verdadero rostro de Dios como un papá. Y dice Jesús precisamente: y si ustedes, dice, aún conociéndonos a nosotros, y si ustedes que son malos, ya sabe Jesús cómo somos, ya sabe y conoce de nuestros egoísmos, ya sabe y conoce que muchas veces una pobre madre tiene que ir a la fiscalía de la mujer y de la niñez para lograr que ese hombre que dice ser el padre de su hijo tiene a la fuerza de una ley que darle la manutención y la alimentación de ese hijo. Imagínense qué lamentable que eso esté pasando y que hayan tantas madres que tienen que hacer, como dicen popularmente, un papel de papá y mamá, porque el macho, y perdónenme la expresión, que engendró ese hijo, ya no se ocupó más de él y no se ocupó de la madre de ese hijo. Por eso está el Padre Providente, y Jesús lo presenta no como Padre propio o Padre personal de él, sino como Padre nuestro de cada uno de nosotros. Entonces, el Padre nuestro, el ejemplo de Jesús en esa oración que suscita el ruego de uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Mire qué interesante lo que le dice el discípulo al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo ha dicho claramente: ustedes no saben orar. O sea, ustedes no saben pedir lo que les conviene. Ustedes, cuando oren, oren de esta manera. Su respuesta fue precisamente esa oración, una oración sublime, o sea, una oración que ha sido, como decía San Juan de la Cruz, ha sido las largas pláticas o los diálogos constantes
de Jesucristo con su Padre. Cuando Jesús subía al monte a tener ese encuentro con Dios desde el atardecer hasta el amanecer, Jesús estaba aprendiendo a hablar con su Padre. Estaba teniendo esa relación íntima de padre e hijo, y esa relación Jesús la quiere transmitir así cabalmente entre él y sus apóstoles. Por eso este discípulo, este apóstol, el Señor, enséñanos a orar. Y surge de los labios de Jesús la oración más bella, sublime, profunda y al mismo tiempo fácil y accesible. Fácil. No necesita usted saber letra, ni necesita haber ido a la escuela para poder rezar la oración que Jesús nos enseñó. Si no, ve a un niño de 3 y 4 años, cuando sale la madre muy contenta y le dice: récele la oración del Padre Nuestro a su tío, a su abuelo, a su papá. Y el niño comienza: Padre Nuestro que estás en el cielo. No ha ido a la escuela, todavía no ha aprendido letra, pero ya en la memoria ya tiene la oración del Padre Nuestro, porque esa es una gracia espiritual, es una gracia que Dios nos da. Por eso es fácil, es accesible a todos. Es la oración personal, la oración que usted en persona dirige a Dios, pero también es la oración comunitaria, es la oración de la comunidad, que después de 2000 años de uso constante, es una oración que conserva su frescor. El Padre Nuestro es la única oración que nos enseñó personalmente Jesús. Repito esto: el Padre Nuestro es la única oración que nos enseñó personalmente Jesús. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a hablar a nuestro Padre, nos enseñó a dirigirnos a Dios, y que el tema central de esa oración, según algunos especialistas, es el reino de Dios. Y ya lo vamos a analizar. El Padre Nuestro es un compendio. Un compendio es un conjunto, es un grupo de libros, podemos decirlo así, de palabras, de ideas, de frases que contiene la oración cristiana por excelencia, compendio del Evangelio. O sea, son palabras todas salidas de los labios de Jesús, porque los evangelistas lo que hicieron fue resumir en estos 4 libros los dichos y los hechos de Jesús. Por eso nosotros tenemos y participamos de un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue contado por Lucas, por Juan, por Marcos y por Mateo. Entonces, ese es el Padre Nuestro. Es la oración cristiana por excelencia. Luego el Señor nos recuerda siempre que la oración debe ser constante. La oración debe ser constante. La oración debe ser incluso importuna. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La oración debe importunar a Dios. ¿Recuerdan aquel juez que aquella mujer viuda llegaba todos los días a tocarle la puerta y a buscarlo? Y entonces dice el juez malo: porque no me siga molestando la vida esta mujer, voy a hacerle cuanto me está pidiendo. Le voy a atender y le voy a cumplir la demanda que esta mujer tiene. Tanto insistió esta mujer que logró el propósito que andaba buscando. Entonces, esa es la oración. Es una insistencia a Dios sin descanso, o sea, sin cansarnos. Entonces, esa parábola de esa mujer acentúa la necesidad de una oración perseverante. Pidámosle al Señor
la virtud de la perseverancia. Debemos perseverar, mis hermanos. Hay personas que dicen, yo ya oré bastante al Señor, yo ya hice sacrificio, ya hice tanto y a mí el Señor parece que no me escucha. Es que fíjese, hermana y hermano, que hasta el silencio de Dios ya es una respuesta. No espere otra. Hasta el silencio de Dios ya es una respuesta. Solamente es que usted tenga esa capacidad de escudriñar y de leer en el signo del tiempo de su propia vida qué es lo que realmente Dios quiere de usted. Por eso la oración debe ser perseverante. Dios es el amigo que escucha desde dentro y también desde fuera. Podemos confiar que acabará por hacernos caso, más por su bondad que por nuestra constancia. Así parece también en aquel pasaje tan bonito del padre Abraham. Si ustedes lo recuerdan en el libro del Génesis, en el capítulo 18, del 20 al 32, Abraham está intercediendo por Sodoma, cuando Sodoma va a ser destruida y allí vive el primo de él. Entonces, Abraham regatea con Dios la salvación del pueblo. Si hubiera 50 justos, si hubiera 40 justos, si hubiera 35 justos, la destruirías. Y al final el mismo padre Abraham se da cuenta de que no hay justicia. O sea, no hay justos. Sin embargo, hay una familia que tiene justicia y que son los que se salvan. Por eso, así el Padre Dios también acepta nuestras oraciones cuando pedimos nosotros la intercesión. La eficacia y la necesidad de la oración vienen ilustradas por Jesús mediante esa comparación tan bonita que yo les decía a ustedes, cuando un padre atiende la necesidad de sus hijos, si el hijo le pide pan, si le pide pesos, si le pide un huevo. ¿Y qué dice Jesús? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas, cuanto más su Padre Celestial. Entonces, actitudes, mis hermanas y hermanos, actitudes que debemos tener ante la oración. Respecto a la oración, se dan hoy muchas actitudes, unas que son negativas y otras que son positivas. Algunas personas tienen menosprecio a la oración. Ya les decía hace un momento yo, la oración no vale para nada. La ola actual, las personas hoy en día, que muchos son ateos prácticos, le llaman, muchas personas que no, indiferentes, que no confían en Dios, la increencia, personas que no creen en el Señor, despierta la sospecha de que la oración cristiana carece de algún significado o lleva a una piedad únicamente, y dicen no rezar. Incluso muchos revolucionarios utilizan cantos y utilizan frases que dicen no basta rezar, y a algunos de ellos dicen hay que hacer otras acciones que muchas veces son acciones bastante negativas. Entonces, desde ese punto de vista, no sienten la necesidad. Y el que no siente la necesidad es porque no depende totalmente de Dios. La oración, mis hermanas y hermanos, que es el diálogo amoroso y constante entre mi persona y Dios, entre usted y Dios, esa oración es una necesidad. Usted tiene esa necesidad y la expresa. Entonces, la necesidad es nuestra pobreza espiritual ante la riqueza de la misericordia de Dios, la providencia divina que nunca se equivoca. Para otros, la oración está de más porque es una actividad inútil, una actividad improductiva y propia de haraganes. Eso de ir a la iglesia es oficio de haraganes. Yo no pierdo el tiempo. Yo, dicen muchos,
ahí le oro a Dios en mi casa. Yo independientemente de estar en la iglesia, yo me concentro en mi casa, y muchos católicos nominales, perdónenme la expresión, pero católico nominal es lo mismo que decir católico de nombre. Dicen, no, yo en mi casa le oro, dice, allá tengo un altarcito, allá le hice un altarcito a la Virgen, a San Antonio. Pero yo le digo, el sentido de la oración sí está bien de manera personal, pero también la oración debe ser de manera comunitaria, mis hermanos, porque la salvación va a ser comunitaria. En otras palabras, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, y no me vayan a malinterpretar esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, lo que está diciendo es, fuera de la comunidad cristiana constituida por Jesucristo, usted no puede construir un proyecto de salvación. El proyecto de salvación tiene que construirlo en comunidad. Y la comunidad que Jesucristo dejó aquí en la tierra para que usted construya su proyecto de salvación se llama iglesia. Se llama iglesia. Por eso nosotros, al tener ese juicio personal, o sea, al dejar este mundo, vamos a ser juzgados de manera personal. Pero también el catecismo dice que vamos a ser salvados de manera comunitaria. Entonces va a salvar el Señor a la comunidad que se llama iglesia. Por eso no podemos decir que la oración en la iglesia es oficio de haraganes, o que además no cambia las cosas, el mundo sigue igual, las personas están malvadas como siempre. Hemos orado, dice, tanto por esas personas que le hacen daño a los pobres, que le hacen daño al país, y mire, más los bendice el Señor, dice. Las preguntas esenciales del hombre: ¿por qué al bueno le va tan mal y al malo le va tan bien? Dice. Entonces, esas preguntas de la esencia del libro del siervo Job: ¿por qué los buenos sufren y por qué los malos gozan? Eso se pregunta mucha gente y cae en esa tentación, que es una tentación, yo pienso que es una tentación del demonio, de creer de que es inútil orar, que es inútil hablar con Dios. Pero nosotros no podemos descuidar ni abandonar la oración, porque hay gente que dice, no tengo tiempo, dice, ni sé cómo orar, no tengo tiempo y no he aprendido a orar. Por eso le dice el discípulo, Señor, enséñanos a orar. Dicen no rezar porque no tienen tiempo, porque no saben cómo hacerlo, y les ahoga el tiempo, el trabajo, la familia, el presente, el futuro, la vida, el ritmo vertiginoso, los problemas, las frustraciones, las enfermedades, los negocios, y no tienen tiempo de bajar a ese, yo le llamo a ese pocito de la oración, donde se toma el agua fresca que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Según la expresión clásica, no tengo tiempo, y se dan el tiempo para todo, menos para sí mismos ni para Dios. Pero existe un grupo de personas que tienen una práctica habitual de la oración. Esas personas, en el aspecto positivo de la oración, que descubren alegría en el orar, el valor de la espiritualidad, la oración cristiana, la necesidad de trascender para la vida de fe, o sea, el crecimiento de la fe. Y por eso, desde ahí, mis hermanas y hermanos, el Señor nos propone que el Padre Nuestro debe ser como un taller de oración para nosotros. El Padre Nuestro debe ser un taller de oración. Entonces, la gran oración del cristiano, el Padre Nuestro, necesita descubrirse en toda su profundidad. Necesitamos que el Padre Nuestro sea como esa primera escuelita donde nosotros fuimos un día y comenzamos a aprender esas primeras letras.
Pero, mis hermanas y hermanos, esa oración del Padre Nuestro es responsabilidad de usted, papá, mamá. Es responsabilidad de ustedes el poderle dar a sus hijos ese espacio de oración. Entonces, la gran oración del cristiano, el Padre Nuestro, como escuela de oración, aprendemos a rezarlo desde ahí del hogar. Esa comprensión y la profundidad que debemos tener de esa oración. Encontramos en el Padre Nuestro 7 peticiones que se agrupan en 2 partes. La primera parte es una alabanza que se refiere totalmente a Dios. Entonces, en el Padre Nuestro encontramos 2 partes. La primera parte es una alabanza, se refiere a Dios, y esas peticiones son santificación del nombre, venida de su reino y cumplir su santa voluntad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esas 3 oraciones son como una alabanza que nosotros en la primera parte del Padre Nuestro elevamos a Dios Padre y decíamos que su reino venga, porque les decía yo, el centro de la oración y de la predicación de Jesucristo es precisamente la venida del reino de Dios. Eso es lo que Jesucristo predicó. Y luego tenemos también a la base, la segunda parte, 4 peticiones, que esas sí ya van dirigidas directamente para nosotros y para los demás. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también le pedimos la victoria sobre la tentación y la liberación sobre el mal. Perdona nuestras ofensas, decimos nosotros, como perdonamos a los que nos ofenden. Danos el pan de cada día, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Ahí está el Padre Nuestro. No comenzamos dirigiéndonos a Dios con calificativos de todopoderoso, de altísimo, de soberano, sino que de una manera humilde, de una manera, yo diría así tan bonita, de una manera infantil, nosotros le decimos Padre, como un niño le dice papá. Y fíjense que la traducción más exacta del vocablo arameo, Abba, que Jesús mismo empleó, es esa precisamente en nuestro idioma, papá. El asombro y el gozo que crea un desborde de ese Abba, Padre, que culmina la historia de la oración de todos los tiempos. Enseguida, el sustantivo Padre, añadimos el adjetivo nuestro, para decir que Dios es Padre nuestro, o sea, es Padre de todos nosotros. Entonces, nosotros le decimos que tenemos muchas necesidades. En esas 4 peticiones segundas, nosotros le decimos a Él que tenemos muchas necesidades y que deseamos que Él supla esas necesidades. Por eso, mis hermanas y hermanos, haciendo eco de esa oración del Padre Nuestro, le decimos, te bendecimos, Padre, por la asombrosa revelación de Jesús. Tú eres nuestro Padre del cielo, que nos amas como a tus hijos. Por eso, con todo el ardor de nuestro corazón, te pedimos que llegue tu reino a nosotros, que tu Espíritu Santo nos impulse en nuestra vida, que se inunde de tu amor. Deseamos también que tu nombre sea bendecido en todas partes y que toda nuestra vida y conducta se junten a tu voluntad. Danos, Señor, cada día el pan de la vida temporal y eterna, de suerte que nuestra espera se vea cumplida en tus mandatos. Manténnos firmes contra las tentaciones, manténnos firmes en la fe, en el amor, para que no vayamos a caer en infidelidad y en el mal. Amén. Feliz día para todas y para todos.